está Bonnie Pointer. Bueno, no, aquí está Edna Jaime, directora general de México Evalúa. Edna, querida, ¿cómo estás? Muy bien, Joaquín, con mucho gusto de saludarte. A mí también. Gracias por invitarme. Una gran alegría verte, porque ya terminaron en México Evalúa el análisis del paquete fiscal, el paquete económico, perdón. Sí. ¿Ya lo terminaron? Creo que hay muchas aristas en las que se podía profundizar, pero tenemos un panorama ya bastante completo de lo que es, de lo que implica y de cuáles son sus riesgos. A ver. Si quieres, empiezo por lo último. Los riesgos. ¿Cuáles son sus riesgos? Mira, yo veo en el paquete que el paquete tiene una inconsistencia, alberga una inconsistencia, y te quiero explicar por qué. Está construido con un supuesto de 2% de crecimiento de la economía. De 2 al 2.5, ¿no? Es de 1.5 a 2.5, entonces 2%. Es un supuesto bastante fuerte, porque el paquete o el proyecto de egresos no tiene contenidos que nos permitan suponer que la economía va a crecer más. No va a ser a través del gasto público como se va a promover el crecimiento. O sea, si lo traduzco es, como en una familia, que no van a tener ingresos para poder hacer esos gastos. Porque, Joaquín, te voy a dar un dato. Venga. Que me parece muy relevante. La inversión en infraestructura física está en el sótano, en este presupuesto. Si excluimos la inversión para petróleos mexicanos, que va a ser muy fuerte, nos queda 1.3% del PIB, lo que estará destinado a la inversión. Es poquísimo. Llevamos años castigando la inversión, pero sí cayó en este año, en el paquete 2020, casi a un mínimo histórico. Y eso tiene repercusiones, Joaquín. Bien, déjame poner unos anuncios y me dices, por favor, Edna Jaime, directora general de México Evalúa, ¿cuáles son las repercusiones de que no haya los ingresos necesarios para hacer el egreso o el gasto programado? Bueno, esto es una clásica, ¿no? A ti no te tocó esto. Claro, Joaquín, me tocó todo esto. ¿Sí? Claro. No parece. Qué bueno, me da gusto. A ver, bueno. El proyecto tiene 3 anclas, ¿no? O 3 ejes, como dicen, ¿no? 1, crecer entre 1.5 y 2.5. Así es. 2, que llegar a incrementar la producción petrolera, la plataforma que llaman, hasta 1.960.000 barriles, 950.000 barriles. 2. Y 3, que se apruebe el TEMEC. Yo no sé qué pitos toca aquí el TEMEC, porque pues se los cuento, ¿sí? Mientras no se apruebe el TEMEC, pues sigue vigente el TLC. Y el TLC es mucho mejor para México que el TEMEC, pero lo ponen como y no veo que se vaya a aprobar, ya que estamos en esto, Edna, en la campaña que ya empezó, ¿sí? ¿Tú crees que los demócratas le van a dar eso a los republicanos? No creo. Pero digo, hay factores externos que van a impactar a nuestra economía y las señales no son buenas de lo que viene. Entonces deberíamos estar nosotros preparándonos para afrontar un entorno externo adverso. Y por eso, Joaquín, es muy importante que sí estemos sentando las condiciones, las bases para crecer más. O sea, sin crecimiento económico no vamos a alcanzar las metas de recaudación y todo lo que se propone el proyecto de egresos, o sea, de cómo vamos a gastar. Entonces podemos entrar en un ciclo vicioso. La economía no crece, hay menos recursos para invertir, vienen más recortes y esto a su vez impacta en la economía y no queremos que eso suceda. Entonces, sí es muy importante hacer correcciones en el paquete presupuestario. ¿Qué corregirías? Mira, varias cosas. A ver. Una, sí hay que invertir más, Joaquín. Hay que invertir, la inversión pública productiva genera productividad en la economía, eleva la productividad de la inversión privada, es un factor para el crecimiento económico y también para generar bienestar. Estamos hablando de inversión en caminos, inversión en agua. No sabes qué castigado está. Ya ha estado castigado por años y esto va a tener consecuencias, Joaquín. Creo que debemos mejorar la calidad de nuestro gasto.
gastar mucho no implica gastar bien. Claro. Hay muchos recursos en los programas prioritarios del presidente, que son la mayoría programas de transferencias, lo que él llama su política social para atender a grupos desfavorecidos. Sin embargo, muchos de estos programas, la mayoría de estos programas, no tiene lo que se llama reglas de operación. La regla de operación en un programa público es algo fundamental. Es lo que te dice cómo operar el programa, qué población vas a beneficiar, con qué propósito, cómo vas a llegar a los beneficiarios, pero sobre todo también establece mecanismos de rendición de cuentas para poder dar seguimiento de resultados. Cuando no hay reglas de operación, pues estamos como con una venda en los ojos. Es difícil operar un programa. Bueno. Y sin embargo, pues este año el 64% de los programas no tendrán reglas de operación, cosa que se debería corregir para asegurar que el gasto tiene calidad y que va a cumplir con sus objetivos. El caso de Jóvenes Construyendo el Futuro para mí es muy significativo, porque prácticamente le recortaron el 45%. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Porque no nos lo han explicado. No sé si en el paquete venga explicado el porqué de este recorte. Si faltaron jóvenes o se hicieron mal el cálculo. No se llegó a la meta. En inscripción de jóvenes hubo un subejercicio y pues están quitando lo que se subejerció. Son 24,000 millones de pesos. Creo que es muy importante, Joaquín, pues revisar qué pasó con ese programa. A mí me parece que, además de ser emblemático, atiende un asunto fundamental. No ha habido política pública para los jóvenes de este país. Ahora, no cualquier política pública da resultados. Se me viene a la mente el título del libro de Santiago Levy, buenas intenciones, pero malos resultados. Hacer una política pública que resuelva los problemas públicos requiere de buen diseño, conocimiento, evidencia, evaluación constante, y creo que hubo mucha premura y precipitación en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, y yo creo que está pagando las consecuencias. Así es, y además si no hay reglas de operación no se puede ni siquiera saber, ya no digas garantizar, saber si esa ayuda llegó directamente al beneficiario completa y en tiempo. Si se perdió en el camino, si está beneficiando a quien debe al grupo objetivo o si no lo está haciendo. Entonces, sí es fundamental tener reglas de operación, porque además es la base para evaluar. Joaquín, yo creo que no es un tema tecnocrático. O sea, porque dicen, bueno, las reglas de operación, si queremos beneficiar a los adultos mayores y es un programa universal, pues ¿para qué queremos tener mediciones? Toda política pública en su ciclo debe tener un componente de evaluación y yo creo que un componente de rendición de cuentas, para asegurarnos que no hay discrecionalidad o que no hay corrupción. Bien, esto en esta vertiente. En la vertiente de la plataforma petrolera. Mira, Joaquín, hemos visto la tendencia de producción de Pemex y la verdad es que los pronósticos, o sea, cambiar la tendencia no va a estar fácil. Hemos visto que en todo el sexenio pasado que se hizo una inversión importante en petróleos mexicanos. Se esperaba que un cambio en la tendencia de producción, en la plataforma de producción y de exportación, que no se logró. Y aquí se está esperando que el segundo semestre de este año ya tengamos un cambio de tendencia. Lo veo difícil, Joaquín. Y en algún momento, si no se alcanza la meta de producción, el presidente tendrá que decidir para qué va a querer el petróleo, si para exportarlo o para refinarlo, porque creo que los dos objetivos pueden chocar en algún momento, ¿no? Cumplir con la meta que está propuesta en el paquete económico implica que pues vamos a requerir más ingresos vía la venta de petróleo, y ojalá el que se alcance la meta, porque es otro supuesto, es otro pilar sobre el que se construyen estimaciones de ingreso y por lo tanto de gasto. Y aquí existe un factor extra que es el precio internacional del petróleo. Por supuesto, se fijó creo que en 49, creo que es razonable, Joaquín, pero cualquier cosa puede pasar. Ahora este año está en 55. Cualquier cosa puede pasar. Si hay coberturas, entonces ese riesgo se minimiza.
Bien, 1, 2 y 3 el TEMEC. El TEMEC, pues yo creo que las exportaciones en este país es lo que mantiene a la economía, es un motor de crecimiento de la economía, entonces es fundamental tener condiciones de acceso al mercado estadounidense, las mejores condiciones de acceso al mercado estadounidense, pero tú los dices bien, está operando el TLC, entonces lo que necesitamos es que la economía estadounidense no deje de comprarnos, no se desacelere y deje de comprarnos, porque si no también tendremos problemas. Eso, que no deje de crecer, porque hay quienes dan por descontada la recesión que viene. Y hay factores externos que además son, ya lo reconoció el Banco de México, ¿sí? Que incluso Hacienda lo reconoció, en el sentido de que la situación internacional, lo dijo el secretario de Hacienda, la situación internacional, y citó la guerra comercial en Estados Unidos, ya está afectando a los números mexicanos. Entonces esto todavía complica más pues el escenario de un crecimiento de 2%, Joaquín, y hay que pues prepararnos con un plan B, porque si no logramos el 2%, vamos a tener pues una recaudación menor. El IVA y el ISR son sensibles al crecimiento. Si hay menos crecimiento, hay menos recaudación vía estos dos impuestos. Estamos calculando, en México Evalúa, que por ejemplo, si no creciéramos al 2, pero si creciéramos al 1.9, tendríamos un hueco de 27,000 millones de pesos. Si creciéramos al 1%, tendríamos un hueco de 270,000 millones de pesos. ¿Qué alternativas tenemos, Joaquín? Una, gastarnos nuestros fondos. Tenemos fondos de ahorro. El FEIP, que es este fondo de estabilización de ingresos presupuestales, que tiene 244,000 millones de pesos, sería gastarnos nuestros ahorros, recortar o endeudarnos. Sí, no hay más. No hay más. No hay más. Y más recorte, pues hasta dónde queremos llevar la austeridad, ¿no? Ahorita hay una crisis de gobernadores porque todos están en pie de guerra por los recortes que han tenido. Viene muy fuerte, o sea, porque ahorita estamos planteando un escenario muy optimista. Si no se materializa este escenario optimista, los estados también van a sufrir. Los ingresos vía aportaciones y vía participaciones, pues van a sufrir, Joaquín, y ya tienen una situación en sus finanzas públicas complicada. Y no solo eso, ayer me dijo el gobernador Astudillo de Guerrero que con este recorte al presupuesto, a las participaciones a Guerrero, lo que está en riesgo es la estabilidad del Estado. Sin duda, no lo dudo. Lo dijo el gobernador. Son estados que están que están en una situación complicada. El tema de la seguridad, Joaquín, que bueno, también este presupuesto tiene una asignación muy importante para la Guardia Nacional, pero castiga el gasto, los recursos con los que contarán los estados para fortalecer sus propias instituciones de seguridad y de justicia. O sea, la apuesta es por la Guardia a costa, en alguna medida, de los recursos que tendrán los estados y municipios para financiar la generación de capacidades. Laura, aquí quiero anotar esto. Sí. Que tú sabes que estados y municipios con esos recursos hicieron muy poco, y en algunos casos nada, para mejorar sus instrumentos policíacos, a nivel de policías municipales, ni hablar, ¿sí?, de policías estatales, y en el tema de la impartición y procuración de justicia. Pues estoy de acuerdo contigo, Joaquín, pero pues tenemos que arreglarlo de alguna manera. O sea, hay que encontrar el mecanismo para que gobernadores, alcaldes, presidentes municipales tengan el incentivo a invertir bien en la generación de sus propias capacidades. Creo que el esquema propuesto de que sea la Guardia Nacional como el principal instrumento en materia de seguridad todavía va a desincentivar mucho el esfuerzo que ellos hagan en esta materia, y vamos a sufrir las consecuencias. Pues vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero ciertamente tenemos riesgos en términos de finanzas estatales frente a un presupuesto que no logre alcanzar
los objetivos propuestos en materia de recaudación, porque las finanzas estatales van a sufrir. Ojalá y que esto sea un incentivo, Joaquín, para que se usen las potestades tributarias que tienen estados y municipios para recaudar. Y que por pereza no lo han hecho. Porque no les conviene, Joaquín. Sí. ¿Por qué no les conviene? Porque cobrar impuestos implica un costo. Implica un costo político. Cobrar bien el predial. Sí, no, el IVA que muchos estados tiene un costo político. Cobrar la tenencia, pues ya viste, tienen. Pero una tenencia iba a decir. Sí, cobrar la tenencia tiene un costo político, entonces prefieren pues la precariedad y prefieren depender de las transferencias del gobierno federal. Entonces, este es un tema que tarde o temprano tendremos que resolver. Muy bien. Es insostenible lo que tenemos. Pues ya me dejas preocupado para el fin de semana, pero te lo aprecio mucho que hayas venido, querida. Gracias, muchas gracias, Joaquín. Edna Jaime, con esta claridad, directora general de México, evalúa el análisis del paquete económico 2020 para que luego nadie se llame sorprendido. Pues sí. ¿Sí? Bien. Vámonos preparando. Así es, porque México Evalúa también tiene otros datos. También tenemos otros datos. Voy a